Estimadas familias, no quiero acabar este curso sin tener, bueno, esta pequeña oportunidad de despedirme de todos vosotros. Me habéis tenido en el curso unas cuantas veces en vídeos, pues explicando y tratando de abordar los problemas que la pandemia nos ha causado, pero bueno, ya hemos acabado el curso, hemos sido capaces de llevarlo a buen término con todas las dificultades que ha habido y quería aprovechar este pequeño vídeo para despedirme. Comenzamos el curso con muchísimos miedos. El curso fue un poco locura al comienzo porque eran que si protocolos, si íbamos a cumplir las medidas de seguridad, si podíamos mantener las distancias, los miedos a los contagios. Incluso estuvimos planificando la posibilidad de aprovechar el Poliquiroldegui para montar guelas allí. En fin, la verdad es que bastante difícil poner en marcha. Pero lo cierto es que pusimos en marcha el curso y con todas las dificultades pues hemos llegado a su término y yo creo que, bueno, de una manera bastante razonable diría yo, bastante buena. Hemos tenido dificultades, hemos tenido confinamientos que ha afectado a todos los ciclos, pero la buena noticia es que no ha habido un brote en la Ikastola, ningún brote específico. Todos los casos que nos han venido desde fuera, es decir, casos de familias que se daba algún caso positivo y que en la Ikastola hemos tomado medidas preventivas para evitar pues, que eso se propagase. Pero en general hemos sido capaces de poder gestionar todo esto, entre todos. Pero aparte de la pandemia que está presente a lo largo de todo el curso, lo cierto es que en la Ikastola hemos trabajado también en otras áreas y hemos impulsado novedades a lo largo de todo este curso. En infantil, en todo lo que es el área HH, desde 0 hasta 5 años, pues ha estado trabajando todo el equipo de profesionales de ese área, han ido construyendo su propio modelo pedagógico basado en todas las experiencias anteriores, pero han desarrollado un modelo propio y han hecho un trabajo que yo diría magnífico en ese sentido. Además, pues han seguido trabajando de alguna manera, pues ahí sabéis en Google Site, que hay una página web donde podéis encontrar un montón de materiales y que además os puede ser de ayuda en este periodo vacacional, porque hay recursos de lectura por edades, de experimentos, de música, de cantos, en fin, un montón de cosas. En LH, en el primer ciclo, también ha habido novedades este curso que hemos acabado, porque se puso en marcha también el proyecto KIMU, que es el nuevo proyecto pedagógico para ese ciclo. Ha estado en marcha en el primer curso del ciclo. Este próximo curso se pondrá en marcha en primero y en segundo, pero la experiencia está siendo bastante positiva. Además, en este ciclo pues, se han hecho otras adaptaciones. Por ejemplo, pues dado que Chanela no tenía material audiovisual adecuado, se decidió en matemáticas, por ejemplo, trabajar con Santillana. Las evaluaciones parece ser que son muy positivas de cómo se ha trabajado. En inglés también decidimos cambiar la metodología y los resultados parece que están siendo también positivos. En el segundo ciclo de primaria pusimos en marcha la digitalización integral del ciclo. Sabéis, la experiencia que hubo un año antes en DBH había sido muy positiva y entonces se decidió acelerar la digitalización del segundo ciclo de LH para hacerle frente a la pandemia y de que si tocaba confinarse, por lo menos para que los alumnos pudiesen continuar con sus clases desde casa y su Chromebook. En DBH también, este curso que acabamos es el primero en que hemos acabado el desdoble. Ya tenemos los 4 cursos de DBH con 2 guelas por cada curso. Bueno, ahí hemos ido trabajando, pero además de las clases ordinarias hay varios proyectos que se han puesto en marcha. Se ha puesto en marcha el proyecto de música en la Ikastola, además con el proyecto Erasmus. Se han puesto en marcha otra serie de proyectos, la Agenda 2030, en la cual habéis tenido noticias pues, de varios encuentros que han tenido en el ayuntamiento y demás, pues el TALDE que ha estado trabajando en ello. Y hay otros proyectos, pues hemos sido capaces de continuar con los proyectos Erasmus, a pesar de que los viajes han estado suspendidos, pues se ha estado trabajando telemáticamente y se sigue trabajando con ellos y se seguirá el curso que viene. En fin, se han hecho bastantes cosas, dada la previsión de dificultades que teníamos al comienzo del curso.
incluso en el ámbito social, en el ámbito de la cooperativa. Pues este curso hemos sido capaces de realizar dos asambleas generales, una primera que parece que fue hace mucho, pero fue este curso, que fue la asamblea telemática, y otra segunda que hace pues escasas semanas hemos realizado aquí en el Polideportivo. Solamente quiero desearos que acabéis bien el curso, que disfrutéis de vuestras vacaciones, que les hagáis sentir a vuestros hijos que los queréis y que si el tiempo y vuestros trabajos os lo permiten, que disfrutéis con ellos estas vacaciones. Nos veremos el curso que viene. Hasta entonces, que lo paséis lo mejor posible. Adiós.